Buen domingo, buen día para los que me ven en otro día de la semana. Les saludo con mucho gusto en mi videocolumna dominical aquí en el canal, sin embargo, en donde trato de compartir con ustedes pues temas vinculados a la prevención, disuasión, detección del fraude y la corrupción en el país, entender un poquito de estos delitos y que las organizaciones privadas y públicas puedan tener, aquellas personas que tienen interés en aprender, por supuesto, algún contexto distinto sobre estos temas que puedan ser aplicables en su actividad. La columna de esta semana que abordo la llamo trazabilidad financiera. Fíjense, la trazabilidad financiera en el contexto de todo lo que estamos nosotros viviendo hoy en México, pues no son escándalos, ¿no? Porque ya los escándalos pasaron hace algunos años, entre los temas de los detenidos, del ex secretario de Seguridad Pública en México, García Luna, que está en Estados Unidos y que le eh, dictaron sentencia de 38 años. Y entonces, la verdad, yo vuelvo a la misma historia que he compartido en mi libro La Casa Sucia y que veo que no aprendemos en muchos casos, aprendemos, me refiero en un término muy coloquial a las autoridades investigadoras y a quienes tienen la obligación de buscar el dinero y de luchar contra la corrupción, no solamente a investigar, sino a no subirnos en temas que pues ya son muertos y que por una parte también nos vuelven a regresar, ¿no? O sea, nos regresan a estar esculcando esqueletos en closets que ya no tienen sentido, ya hay alguien sentenciado. Bueno, ¿por qué no ponemos los ojos en los que ya tenemos denunciados, en lo que estamos diciendo diariamente, en lo que conocemos que son grupos de pandilleros disfrazados de funcionarios? Muchísimos están las redes de corrupción demostradas que han sido inclusive reveladas por las propias autoridades, pero que no llegan a nada. Déjenme decirles entonces que la trazabilidad financiera se vuelve un componente crucial en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y otros delitos económicos. ¿Por qué? Porque el desvío de recursos, la apropiación indebida que hacen los funcionarios coludidos con sus cuates y cuatas, con las empresas fachada, pues tienen como única finalidad la intención de robarse el dinero público. Pero robarse millones de millones, esa es una de las razones por las cuales nuestro país no mejora en carreteras, no mejora en las actividades de los municipios, no hay una sistematización, no, todo lo que nos falta no debería de faltarnos, porque hemos sido un país rico por muchísimos sexenios, muchísimos. Imagínense cuando estaba el petróleo en auge, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros, si tuviéramos, porque no las tenemos, autoridades que realmente se centraran en rastrear y documentar los movimientos de fondos, identificar y localizar los activos, los sujetos, las personas que están involucradas, otra fuera nuestra historia, porque estas empresas fachada que se utilizan son entidades donde a través de ellas se ocultan actividades ilegales y no solamente la evasión de impuestos, porque bueno, ni modo que van a enterar impuestos de lo que se están robando, si lo que quieren es robarse el dinero y todo, no están pensando en pagar impuestos, ¿no? Y por eso es tan importante este seguimiento y trazabilidad. Permítanme presentarles un mapa que elaboramos a partir de los resultados que quedaron pendientes, fíjense, quedaron pendientes desde aquel infame 2018, donde los pandilleros que llegaron a apropiarse de la Auditoría Superior de la Federación, obviamente en contubernio con todos los diputados, que hoy siguen todos muy contentos y muy queridos, ¿no? Eh, Dejaron de investigar. Ese es uno de las decenas de casos que dejamos. Fíjense, aquí teníamos, por ejemplo, en el momento en que sucedieron los hechos, eh, a partir de las auditorías forenses que se habían realizado al sistema quintanarroense de comunicación social, a Radio y Televisión de Hidalgo, a Telemax en Hermosillo y a la Universidad Politécnica de Quintana Roo, estábamos en la fase en la que
habíamos detectado que estas empresas fachada, que fueron parte de las que se utilizaron, estas que tienen ustedes ahorita a la vista, fíjense nada más los nombres, ¿no? Habían enviado dinero en efectivo a Transportes Panamericano de Protección, a Tameme y a Cometra. O sea, transportes que se dedican a llevar dinero en efectivo. Estamos hablando de toda una red de corrupción. O sea, mi indignación ya no me alcanza para indignarme de hace 7 años para atrás. O sea, queda claro que a nadie le ha interesado en este país no solamente la recuperación de estos millones, estamos hablando de millones de pesos, 1,212 millones de pesos, 706 millones de pesos, porque esta fue la contratación total para estos proveedores. Este mapa tiene otra historia anterior que está en otras revisiones y fíjense cómo estamos que ni les preocupa cuánto dinero se habrá repartido para acallar estas investigaciones y dejarlas de hacer. De estos montos de 706 millones, mandaron todas estas empresas casualmente 362 millones de pesos casi a transportes de efectivo para entregarlos en domicilios en las colonias Polanco y Cuauhtémoc. Estábamos nosotros precisamente en estas investigaciones cuando llegó, que fue cuando la decisión se tomó de que tenía alguien que estar en la auditoría. Toda esta historia está narrada en el libro de La Casa Sucia y miren, son los mismos actores que hoy están supuestamente levantando la voz contra la corrupción. Ahí están nombres, acciones, evidencias. Y entonces pues yo digo, bueno, si teníamos toda esta información, obviamente los que llegaron no iban a investigarse a sí mismos, ¿verdad? Porque tenían un mandato de destruir las investigaciones. Pero las autoridades, las fiscalías sí, los estados sí, tendrían que haber investigado el estado de Hidalgo, el estado de Quintana Roo, el estado de Sonora, todos estos estados tendrían que haber investigado, al igual que la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y las propias dependencias. Fíjense el otro tema, porque ¿quién fue finalmente el ente que tuvo un quebranto, el ente que perdió dinero? Pues fueron Sedato, en su momento Sedesol. Casualmente, ninguno presentó denuncia ni hizo nada. Entonces, yo quiero que ustedes al igual que yo, analicemos sin sesgos, porque es muy importante no tener sesgos en las investigaciones como hoy los veo que hay. Hoy veo que agarran un caso y entonces como les cae gordo, y voy a poner el ejemplo de García Luna, no lo quieren soltar. Ya suéltenlo, ya está en el bote. Bueno, vamos a ponernos en los nuestros, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver cuál es la estructura organizativa y de propiedades de estas empresas. ¿Quién investigó las estructuras internas, los propietarios? ¿Quién tiene o nos revela las conexiones, los patrones de conducta, estos patrones para llevar a cabo estas desvíos de recursos? ¿Cuáles son los historiales de operaciones? ¿Cómo se identificaron las actividades inusuales? Imagínense nosotros, sin tener todo un sistema que sí tienen las entidades de investigación, logramos tener esta información. ¿Quién sentó a las empresas de transporte de efectivo a ver quién los había contratado, cómo, cuándo, dónde, quién recibió? Estas empresas están vinculadas porque para que se transporte esa cantidad de efectivo y se entregue, pues oigan, tiene que haber alguien que llega, hace un contrato. Intenten ustedes llegar ahorita que les transporten un dinero. O sea, ¿cuál es el papel? Y aquí viene la parte relevante. ¿Cuál es el papel de la política en estas operaciones ilegales donde hay lavado de activos, donde hay peculado, donde se desvían recursos, donde hay empresas fachada? ¿Cuál es la influencia política y las conexiones políticas por las cuales se logró durante todos estos años obtener estas ventajas? Y entonces aquí es donde yo digo, pues más bien estas empresas, y más que las empresas, porque las empresas están vinculadas a personas que están vinculadas a la política, no hay corrupción sin el apoyo político, bajo ninguna circunstancia. O sea, no crean otra cosa que nos quieran decir. Y estas empresas fachada que se han utilizado para ocultar actividades ilegales,
Bueno, pues simple y sencillamente siguen felices de la vida, muchas se fueron, los que desviaron, esta es una muestra mínima de los recursos, siguen quitados de la pena, quitados porque nadie está investigando, porque ya dejaron prescribir las acciones, porque sigue igual. Y entonces yo digo, realmente necesitamos autoridades comprometidas, no solamente con su trabajo, con la sociedad. Si nosotros estamos queriendo personas que no tengan ataduras eh, políticas, partidistas, que no se presten a componendas, porque la verdad a mí sí me late y lo digo, que aquí hay componendas de lana, ¿no? O sea, nadie, a pesar de las decenas de declaraciones que están vinculadas a este esquema de la estafa maestra, ha dicho quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, modo, tiempo y circunstancia. Y entonces necesitamos autoridades que sí renuncien al control político y que hagan de veras su trabajo. Imagínense, yo me imagino una fiscalía, veo mis denuncias en la Fiscalía Anticorrupción, casi 2 años y no han caminado nada, hasta las querían cerrar. Es una vergüenza estas fiscalías, la verdad es una vergüenza. Y entonces, ¿cómo están los estados? La verdad, está bien difícil acabar con la corrupción así, simple y sencillamente. La ineficiencia, la ineficacia y la falta de ganas de al menos agarrar un caso y concluirlo uno solo, pues simple y sencillamente permiten que todo esto suceda. Y entonces están viendo ustedes el mapa, se fue el dinero, están las empresas, ¿a dónde lo llevaron? ¿Alguien las ha mandado traer? ¿Alguien les preguntó? ¿Alguien las entrevistó? ¿Alguien empezó a indagar cómo fueron las cosas? Nada. Eso significa que hasta el día de hoy a nadie le interesa realmente en este país, y lo digo de veras, hacer investigación. Y cuando de veras les interese, vamos a tener resultados, sin duda alguna. Y aunque nos dé pena, bueno, no pena, sino ver como pena ajena, a mí me encantaría ver que las investigaciones que hacemos sean de veras profesionales, que sean con un enfoque de delincuencia organizada, y los que estén ahí sean personas éticas, comprometidas, competentes y eficientes. El día que eso comience a suceder, vamos a mandar un mensaje sin duda alguna a estas bandas políticas que ahí están metidas, todas están ahí. Estos mismos que estamos hoy viendo en el mapa están camuflajeados, simple y sencillamente se camuflajearon, cambiaron de actividades y están disfrutando del dinero, pero bien contentos. Muchos, les decía yo en la pasada, están hasta en las propias comisiones de auditoría superior de la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, o sea, se ponen en donde precisamente se cubren. ¿Y quién es responsable? Pues nosotros, los ciudadanos, que estamos viendo y viendo e indignándonos por casos de otras épocas, o son las autoridades que son las obligadas a todo esto. Y bueno, yo sí espero de veras que en este sexenio se hagan las cosas como deben ser, y los legisladores y las fiscalías y los estados, porque los gobiernos son en su mayoría del partido en el poder, sí se pongan no solamente las pilas, sino esa cobertura en la cual se presupone que estamos esperando todos de una estrategia coordinada anticorrupción. Bueno, hasta aquí les dejo mi indignación. Cuídense mucho y unidos contra el fraude y la corrupción. Los casos de la casa sucia, si los investigaran, por lo menos recuperarían 5,000 millones de pesos. Que estén muy bien todos. Gracias.